Ya había conectado con nosotros al senador David Luna, así que le vamos a dar la bienvenida a esta hora de la mañana, cuando son las 6:44 en Colombia. Senador, buenos días, bienvenido a Micrófono Abierto, lo escucha la gente en Sincelejo, Sucre, parte de Córdoba y Bolívar. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, muy honrado. Un saludo para todos los habitantes de Sincelejo y por supuesto para el departamento de Sucre. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, senador, y comienzo preguntándole sobre su balance de este año legislativo en el Congreso de la República. Yo arrancaría por recordarle a todos sus seguidores que en Colombia hay división de poderes. El Ejecutivo lo lidera el presidente, el Judicial las Cortes y el Legislativo el Congreso. Y los tres son independientes, son autónomos entre sí. El Congreso no es un empleado del presidente de la República, existe precisamente para hacerle control, para hacer frenos y contrapesos. Por esa razón yo creo que el balance es positivo. El Congreso casi siempre actuó independientemente. En muchos casos logró evitar reformas que le hacen daño a la ciudadanía. En otros acompañó proyectos del gobierno, pero fundamentalmente hizo debates de control político, destapando escándalos de corrupción tan complejos como son los carrotanques de La Guajira y la plata de los niños y del agua, y obviamente pues alertó sobre temas tan complejos como son las posibles interceptaciones ilegales. Yo creo que de eso es que se trata la labor en el Congreso, lamentando por supuesto temas asociados a lo que se denomina mermelada o compra de conciencias, que tristemente parece ser se vio en la Cámara en la aprobación de algunos de los proyectos. El balance para mi gusto es positivo y yo creo que lo que el Congreso debe seguir haciendo es control con independencia y no tenerle temor al gobierno de turno, porque si bien es cierto, Colombia tiene un sistema con muchos poderes en cabeza del presidente, pues finalmente a quienes estamos hoy en el Congreso nos corresponde evitar los excesos. ¿Y qué pasó finalmente, senador, con ese proyecto de ley estatutaria de educación que al parecer tenía consenso en el grueso del Congreso y finalmente terminó hundiéndose? El presidente Petro lleva hablando varios meses de acuerdo nacional y nunca lo ha convocado, tal vez porque no le gusta que algunos pensemos distinto a él. En este proyecto particular, en la comisión primera, su ministra de Educación, sus senadores del Pacto Histórico y la oposición nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo porque hay que pensar en la educación de nuestros niños, en el bienestar de los profesores y de los maestros. Sin embargo, después de que se concertó un articulado y obviamente se logró la aprobación del mismo de manera unánime, pues se vinieron los que ustedes conocen como paros de FECODE. FECODE no estuvo de acuerdo con el articulado, el gobierno reversó y lamentablemente ese acuerdo se perdió. Se perdió una gran oportunidad de haber logrado un consenso nacional, pero dos, yo creo que había una gran malinformación, porque en este caso particular los maestros estaban siendo beneficiados por una razón, porque no están hoy accediendo al escalafón, pasan 5 o 6 años sin poder ascender y en este caso se resolvía ese problema. Ahora, evidentemente se hablaba de evaluación, pero se hablaba de una evaluación que tenía como componentes la zona geográfica, si la zona era de orden público o no, si los niños tenían difícil o no acceso a los colegios, porque finalmente es importante contar con la evaluación de los niños para poder evaluar también a quienes hoy enseñan. Álvaro. Está muteado, Álvaro. Muy buenos días, David. Complacido de tenerte en el programa. No, sin duda, Carlos, a veces en Colombia no tenemos un contexto adecuado para entender, digamos, las reglas básicas que regulan nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. El principio estructurante de las democracias modernas y de los estados modernos no es la virtud, es la desconfianza frente al poder. Y eso explica por qué todos los diseños estatales operan sobre la separación de poderes, sobre unas reglas que se imponen a los gobiernos, que es la Constitución,
sobre la existencia de tribunales independientes, sobre la existencia de jueces independientes, sobre la existencia, por ejemplo, en el caso de Colombia, para garantizar una política monetaria coherente, un Banco de la República Independiente. Y ese sistema es el que genera confianza para una sociedad, para una economía, e igualmente en sus relaciones con otros operadores económicos internacionales. En el caso de Colombia, digamos, yo creo que la democracia más sólida de América Latina, por los antecedentes que tenemos, es Colombia. Este gobierno, yo siempre he considerado, es una prueba dura que debería medir la capacidad que tenía este sistema para efectos de garantizar la vigencia de la Constitución y ese principio de separación de poderes. Yo creo que se ha logrado. En Colombia tenemos hoy día, a diferencia de países con raíces plebiscitarias, como está sucediendo actualmente en Venezuela, o problemas como los que hay en Perú, los que hay en Ecuador, los que hay en Bolivia, los que hay incluso en el mismo México. Nosotros tenemos una continuidad constitucional. Y esas reglas, Carlos, son las que hacen que una sociedad pueda tener condiciones adecuadas para alcanzar altos niveles de prosperidad. No son las políticas, porque las políticas son a veces ilusiones que, si no son confrontadas con cifras, con realidades, terminan generando grandes frustraciones. Entonces yo creo que el país, y más allá de que algunos sectores se molestan con la oposición que se está haciendo desde el Congreso, a mí me parece que es muy bienvenido. En parte, y termino con esto, porque hay que recordar que una de las reglas informales que ha prevalecido en la relación ejecutivo-legislativo desde antes de la Constitución del 91 y ha conservado su vigencia, es que se da eso que Matthew Sugar describía como un sistema de microextorsiones y microchantajes. Es decir, las banderas políticas se dejaban a un lado siempre y cuando se les dieran algunos beneficios para justificar ciertos apoyos. Eso tenía la virtud, porque hay que reconocerlo, de que Colombia era un país que podía superar sus diferencias al momento de abordar agendas estratégicas en el legislativo y que el país no se paralizara. Pero evidentemente nosotros lo que deseamos es un sistema no de aplausos o de rechazos, sino de diálogos, de confrontaciones civilizadas, de exposición de argumentos para obtener las mejores políticas. Es evidente que esta prueba Colombia la está pasando. Es más, en Colombia notamos que los mismos medios de comunicación, que creo que algunos han sido más acertados que otros, unos se han polarizado, el caso de Semana, pero hay otros periódicos que hemos visto que han conservado un nivel de mayor equilibrio al momento de apreciar al gobierno. En síntesis, estamos en un proceso, Carlos, de transición, y yo tengo un balance positivo de lo que se ha logrado hasta ahora. Perfecto, 6 de la mañana, 52 minutos en Colombia. Senador, aquí en Sucre y en otras regiones de 3 departamentos más se está viviendo una situación difícil en relación con La Mojana. Por acá nos dice el ingeniero Remberto, senador Luna, ¿cuál es su posición sobre la región de La Mojana, región a la cual, si se le hacen las obras hidráulicas que se requieren, se podría convertir en la dispensa agrícola del país, con una de las tierras más fértiles del mundo? Hoy está llegando a casi 3 años de encontrarse inundada por la negligencia de los diferentes gobiernos nacionales. ¿Qué tiene para decirle el mensaje que también le envía a la gente de La Mojana, senador? Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Remberto. Yo creo que La Mojana dejó de ser un tema local para convertirse en un tema estructural y obviamente en una deuda nacional. Es indispensable entender que nunca se ha logrado enfrentar el problema de manera estructural y se requiere hacer por los beneficios que genera, por supuesto, para el departamento, pero también para la región. Que cada X tiempo La Mojana sufra lo que está sufriendo hoy no tiene perdón de Dios. Y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo grande para tomar decisiones en grande. Este es un tema que amerita todas las atenciones por parte del país, no solamente de los sucreños. Y en ese sentido hay que lograr que el proyecto estructural que se debe desarrollar sea una apuesta nacional, como en su momento fueron otras apuestas nacionales. Acá de por medio no solamente está sufrir o superar la vergüenza que cada año pase prácticamente lo mismo, con unas obras de infraestructura mediocres que, entre otras, tienen mucho que ver con la corrupción y que siempre termina rompiéndose. Pues
ese muy mal recordado Jarillón. En segundo lugar, estoy absolutamente convencido que es tal vez una de las zonas más prósperas que hay desde el punto de vista agrícola y que necesita de verdad una atención estructural que puede desarrollarse con un proyecto que no sea de pañitos de agua tibia, sino que sea verdaderamente definitivo. Y en segundo lugar, Carlos, permítame hacer una reflexión sobre las palabras del doctor Álvaro, que me parecen que son contundentes. Él lo que señala es que el sistema político tiene evidentemente algo muy importante que reconocer, pero más que todo que defender, y es la institucionalidad. ¿Y cómo se ve reflejada la institucionalidad? En los poderes del poder público, que son independientes, autónomos. Hoy en día nos preocupa o en algunos casos critican a las Cortes porque opinan distinto al gobierno. Hágame el favor, gracias a Dios tienen independencia para tomar decisiones sobre decretos o sobre leyes que fueron tramitadas irregularmente. De eso es que se trata el control. Y esa es la narrativa que lamentablemente el gobierno del presidente Petro quiere imponer, que todo el que piensa distinto es enemigo del gobierno. Yo le voy a dar solamente un ejemplo, el del golpe blando. Es muy fácil de desvirtuarlo. No existe golpe blando, básicamente porque en el Congreso, incluso yo, que soy de la oposición, le he acompañado proyectos al gobierno del presidente Petro cuando son positivos. Por ejemplo, el de la jurisdicción agraria. Pero cuando creo que están cometiendo errores, como por ejemplo para ripiarse la plata de los ahorros de los colombianos en materia pensional, pues señalo con contundencia que no son óptimos. Y yo creo que eso es lo que permite el sano debate. Programas como estos donde se discute, donde se oye a quien piensa distinto, donde se permite el debate, es lo que los colombianos requieren y por eso agradezco mucho la invitación. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros, senador. Por acá, don Emilio Campuzano, que nos dice, buenos días, Carlos. Senador David, desde su vertiente política, ¿cuál es su análisis sobre la Colombia actual y su perspectiva hacia el desarrollo sostenible? Saludos. ¿Cuál es ese análisis que usted hace al día de hoy de estos 2 años del gobierno Petro y, bueno, el futuro a corto, mediano y largo plazo? Para contestarle a don Emiro, yo citaría a un autor que es Mauricio Jaramillo, que señala que la paz y la seguridad son sinónimos. Ni la paz es propiedad de la izquierda, ni la seguridad es propiedad de la derecha. La paz y la seguridad son derechos que tenemos los colombianos. Y ahí es la primera o el primer tema que vale la pena analizar. Colombia está desesperado, pasando por un momento muy crítico de orden público. Las fuerzas militares y la policía merecen que le desamarren las manos y los pies y que se permita confrontar y enfrentar a los mafiosos y a las bandas delincuenciales que se están dedicando a la extorsión en muchos lugares del país, incluido, por supuesto, el departamento de Sucre. Y en ese sentido es importante señalar que quien quiere seguridad no es enemigo de la paz. Yo he sido amigo de la paz, he estado apoyando procesos de diálogo y de desmovilización. Creo que eso es una alternativa necesaria para que el país avance, pero mientras que se está sentado en la mesa de diálogo hay que proteger a los ciudadanos. Lo que está pasando, por ejemplo, con los firmantes del acuerdo de paz no tiene bajo ninguna circunstancia explicación. De hecho, todos sabemos lo que se ha presentado recientemente en el departamento, donde ha habido firmantes de paz, líderes comunitarios que han sido asesinados, por ejemplo, en la zona rural del municipio de Morroa. Y en ese sentido, como lo dice el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, hay importante número, ya casi 15 de asesinados en Colombia. O sea, si usted no le garantiza por lo menos la seguridad a quienes firmaron la paz, pues nadie va a creer en ella. Y en segundo lugar, hay que pensar, claro que sí, en la transición energética. Yo creo que hay que apostarle a la generación de energía solar, a la generación de energía eólica, pero eso es con gerencia, eso no es con discursos. Y lamentablemente lo que está pasando, por ejemplo, en La Guajira, donde los proyectos están siendo abandonados, pues demuestra la desidia de quien habla mucho y hace poco. Ya le voy a dar la palabra a Álvaro, pero para no perder el hilo, es decir, usted no está tan de acuerdo con la paz total.
No, no solamente no estoy de acuerdo, sino que creo que hasta el momento es un fracaso. Yo creo que hay intenciones positivas, pero lo que está sucediendo es dramático. El ELN permanentemente está incumpliendo los ceses al fuego. El Clan del Golfo, que es una banda de narcotraficantes, está dedicada exclusivamente a eso, al negocio, obviamente atentando contra la gente que hace empresa, que tiene sus negocios, que tiene sus ventas y que no puede más con la extorsión. Y adicionalmente, lo que está pasando en departamentos como el Cauca, donde el cartel de Sinaloa, donde la disidencia de Mordisco, donde la segunda Marquetalia que incumplió el acuerdo de paz, pues se convierte prácticamente en una zona invivible para la ciudadanía. Entonces, hay que hacer apuestas para sentarse en mesas de diálogo, pero mientras tanto, usted no puede bajo ninguna circunstancia dejar de proteger a la ciudadanía. El ejercicio de la autoridad es fundamental y no es incompatible, ni más faltaba, con la protección y el respeto de los derechos humanos. Hay que respetar profundamente los derechos humanos, pero eso no quiere decir que los delincuentes tienen patente de corso para seguir delinquiendo. Álvaro. No, totalmente de acuerdo con David, Carlos. Mira, y creo que en uno de los programas habíamos analizado el tema de estos acuerdos y estas negociaciones que está adelantando el gobierno. Y yo había sostenido de que nada más peligroso para un gobierno que grandes anuncios frente a realidades extremadamente complejas, con recursos limitados y en condiciones adversariales o no muy favorables. Y es evidente que en Colombia es algo que no hemos hecho. Eso que acaba de decir el senador Luna, uno tiene que caracterizar el problema, identificarlo y sobre todo tratándose de una situación de violencia y de criminalidad como la que hay en Colombia, hacer una caracterización del tipo, digamos, de confrontación con la cual se ve enfrentado el Estado colombiano y la sociedad colombiana. Aquí no estamos hablando de guerrillas ideológicas. Esto no se parece en nada ni a la FARC de los años 60 ni al M-19 de los 70. Estos son redes criminales que, aprovechando el vacío de Estado en el territorio y los recursos extraordinarios que están generando economías ilícitas, empezando por el narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal, ahora el tráfico de inmigrantes, eso ha ido creando condiciones muy complejas para el país. Y entonces tú no puedes abordar esto solamente a través de una fórmula política deseable. En Colombia hay que ser realista. Y ese realismo nos debería llevar también a tener unos límites éticos en esta negociación. Porque negociar, que es la pregunta que yo me hice, supongamos que estas negociaciones hubiesen sido exitosas con el primer nivel que gobierna a estos actores criminales y armados. ¿Qué crees que va a pasar con los que están en el segundo y tercer nivel? Exactamente lo mismo que ha pasado cada vez que extraditan al comandante de las autodefensas estas del Golfo, mal llamadas autodefensas, que terminan, pues lógicamente ahí hay una especie de escalera y de derecho de sucesión, porque aquí se está detrás no de un objetivo político, sino de controlar rentas criminales. Y eso hay que entenderlo. Y el Estado colombiano tiene las capacidades, el ejército mejor preparado de América Latina es el de Colombia, pero yo creo que cuando un ejército se ve confrontado a una serie de incertidumbres y de dilemas que lo llevan a una posición muy poco clara sobre cuál es el tipo de liderazgo político que se está ejerciendo para promover y proteger la seguridad de Colombia. Y si ustedes se dan cuenta, el otro tema que hemos tenido, que no ha sido suficientemente analizado, es que por un lado una pluralidad de actores que se le está dando el incentivo, organícese hoy que mañana negociamos con usted independientemente de las cosas que haya hecho, pero por el otro lado el mensaje que se le está dando a las fuerzas militares de que no hay un norte estratégico, no hay unos límites en estos procesos que lleva a que finalmente los militares no es que estén con los brazos cruzados, pero si un militar tú no le das una orden clara, yo presté servicio militar y conozco un poco y estuve hice el curso de Seguridad Nacional de Sidenal. Y uno sabe que mientras la cultura de un jurista es la de la reflexión, la del análisis, la del razonamiento, la de un militar es la obediencia. Pero cuando el mando político no tiene claro el norte, no tiene claro los objetivos, no tiene claro los valores que se deben defender, esto genera un problema muy complejo en el mando militar. Entonces, digamos, Carlos, es un tema yo creo que
complejo para el país, es de las cosas más preocupantes. Yo no creo que lo preocupante sea la relación Congreso-Gobierno o medios de comunicación gobierno o altas cortes gobierno. Lo que sí es un golpe blando es cómo se ha venido erosionando la confianza del mando militar en la dirección del gobierno en políticas tan sensibles como esta, que requieren un norte claro, y esos nortes claros no son discursivos. Tiene que ser un sistema de valores que tus antagonistas reconozcan claramente y sepan que hay unos límites. Pero cuando esos valores no son claros y esos límites no son claros, pues todo se vuelve posible. Lo que está pasando con la segunda Marquetalia, que después de que se había establecido en el Acuerdo de La Habana y en el marco normativo que aquel que hubiese suscrito el acuerdo y que después no lo cumpliera, pues no iba a tener ninguno de los beneficios, y pues ya están planteando la posibilidad de una segunda JEP. Entonces tú terminas también erosionando la confianza en las mismas soluciones que históricamente han sido probadas, como fueron los acuerdos que adelantó el presidente Santos y que deberían ser el límite normativo para estas negociaciones. Bueno, vamos con las últimas consultas para el senador David Luna, senador del partido Cambio Radical, que a esta hora nos acompaña en micrófono abierto, dándonos su visión de los diferentes aspectos de la vida política y social de nuestro país aquí en el micrófono abierto. Por acá, senador, nos dice Felipe Carlos Amaya, salud fraterno. Senador Luna, demuestre 3 o 4 aspectos concretos aportados por el partido del que hace parte para el desarrollo del país. Usted, el senador, se lo tiene como un hombre serio. Normalmente los cuestionamientos que se le hacen a usted viene precisamente al partido que pertenece, un partido realmente muy cuestionado como es el partido Cambio Radical. Entonces, ¿qué responderle a Felipe Carlos Amaya? A Felipe Carlos hay que responderle con la verdad, y es que cualquier persona que cometa un delito viniendo del partido que venga debe cumplir con la justicia y debe ser condenado de manera excepcional, porque los servidores públicos tenemos la responsabilidad de enfrentar no solamente nuestras tareas de manera decente y honesta, sino además de manera efectiva. Y yo lo he dicho pública y lo repito acá en micrófono abierto: si hay un miembro de Cambio Radical que ha cometido algún tipo de indelicadeza, pues que pague, y que pague con toda la contundencia de la ley. Pero dicho eso, hay que entender también que en Colombia se convirtió esto en un discurso político, simplemente a atacar a quien piensa distinto del gobierno. Recordemos que el escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo es protagonizado por un partido de gobierno como el Pacto Histórico y el Partido Verde, y ellos tienen también que responder. Entonces, en ese sentido, es muy importante comprender que la responsabilidad penal es individual, la responsabilidad política es colectiva, y en este caso la tienen los partidos. ¿Y quién ejerce el control sobre esa responsabilidad política? Los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que hacerlo votando o no votando por partidos que han sido cuestionados o no. Yo creo particularmente que el nuestro ha tenido serios problemas, y ha sufrido las consecuencias de esas gravísimas equivocaciones. Pero también es cierto que los que han venido haciendo política a costa de la moral, pues hoy son quienes no pueden responder, porque este escándalo de La Guajira con los carrotanques, con el agua, con la comida, vuelvo e insisto, no tiene perdón de Dios. Como compraron las conciencias de los miembros de las cámaras con mucho de los recursos que era, por ejemplo, para proteger la Mojana, pues estamos viendo las consecuencias hoy. Entonces, el presidente Petro, que prometió el cambio, es quien le ha fallado a ese cambio permanentemente, y hay también que reconocerlo en ese sentido. Senador, usted en algún momento va a aspirar a la presidencia de la República y aprovechando esa circunstancia de ser un hombre que conoce el país, quisiera que nos haga un análisis también de la realidad del Caribe colombiano, un Caribe colombiano que también desde la potencialidad tiene mucho para ofrecer, tiene mucho para crecer en su territorio y también brindarle al país, pero que sigue relegado en comparación a otras regiones incluso que naturalmente pueden ser mucho menos ricas que esta, pero realmente por otros factores tienen un crecimiento mucho mayor. ¿Cuál es su análisis de la región Caribe? Yo creo que hay 3 cosas, arrancando por reconocer que el Caribe colombiano tiene todas las posibilidades de ser definitivamente la región más potente del país. Primero, porque tiene la capacidad de los puertos, pero adicionalmente de su talento humano. Y yo creo que hay 3 cosas a las cuales apostarle muy fuertemente. 1, el tema de infraestructura.
Es fundamental que el Caribe colombiano no solamente tenga mayor conectividad, sino mayor posibilidad de desarrollo en competitividad, entendiendo que tanto sus puertos, sus aeropuertos, como sus vías internas que conectan a los diferentes departamentos tienen que ser una prioridad para lograr algo tan valioso como es la infraestructura. En segundo lugar, el tema energético. El tema energético está pasando tal vez por el momento más crítico y acá hay dos componentes. El primero, que evidentemente se le está cargando al Caribe una responsabilidad de pago de pérdidas en materia eléctrica que no debe tener. Ahí hay un despropósito. Pero dos, hay un tema nacional importante y es que Colombia está consumiendo más energía en estos momentos y no estamos produciendo la suficiente. Y tres, uno del cual nadie habla, el talento. El talento permitiría que el Caribe colombiano fuera el hub de tecnología más importante que podría tener casi que el continente. Y para lograrlo hay que tomar decisiones pensando temas diferentes y distintos. Siempre hablamos de lo mismo y llevamos tal vez 40 o 50 años. Seguro porque no se han resuelto parte de los problemas, pero hay que pensar distinto. En el Caribe colombiano podrían estar asentados los más importantes centros de desarrollo tecnológico en materia de inteligencia artificial, pero también de software, pero también de datos. ¿Por qué razón? Por su ubicación estratégica. Pero ojo con esto, que es lo más importante, por el talento que hay en el Caribe. Los jóvenes, pero también los adultos, tienen una facilidad superior a la del resto del país para desarrollar código. Y en ese sentido, pues estamos desaprovechando una oportunidad que creo que hay que meterle la ficha para lograr impulsarla y posicionarla. Por acá, don Genaro Rosa nos dice, senador, que ustedes en el fondo no le hacen oposición al gobierno, sino al pueblo que quiere cambio. ¿Cómo gestionan ustedes eso también desde la oposición? Es decir, estar en contra de algunas propuestas del gobierno nacional porque ustedes la creen inconveniente, pero también esa necesidad que es palpable de cambio y de reformas estructurales que necesita el país. Hagamos un ejercicio para contestar tan importante pregunta. Yo creo que la oposición es sana. Cuando la hacía el presidente Petro, pues entonces era democrática. Pero cuando se la hacen al presidente Petro es para meter el palo en la rueda. No, yo lo que creo es que hay que recordar y sobre todo leer y estudiar. Yo desde el día 1 dije que haría oposición y no daño. Al presidente Petro le ha acompañado proyectos importantes que él ha presentado, como por ejemplo el de la creación de la jurisdicción agraria. Con el presidente Petro he estado de acuerdo en que a los adultos mayores del programa Colombia Mayor hay que aumentarles el subsidio, pero para eso no se necesitaba reforma pensional y para eso no se necesitaba expropiar los ahorros de los colombianos. Entonces, el presidente Petro ha logrado en una población instaurar un relato. Y es que todo el que piensa distinto a mí, es mi enemigo. Y el caso más interesante es el de la periodista María Jimena Duzán, que toda la vida fue alabada por él, por su independencia, por sus investigaciones frente al paramilitarismo, y ahora que hace una denuncia respecto a su gobierno, resulta que es una periodista vendida y una periodista, dice el presidente Petro, del Mossad israelí. Eso es un relato. Todo el que piensa distinto a mí es mi enemigo y a través de mi red social trato de confrontarlo como mi enemigo. Yo creo que esa es una psicología política que le hace mucho daño al país porque no permite y tolera. Mire usted, el presidente Petro fue objeto de interceptaciones ilegales por el antiguo DAS. Esas denuncias llevaron a que el DAS se acabaran, pero hoy que se pregunta si están haciendo lo mismo, entonces eso es una triquiñuela de quienes quieren hacerme daño. No, y volvamos al tema inicial. Las instituciones están para eso. El presidente tiene sus poderes, entre otras, poderes en exceso, que deben ser controlados, porque él no es un rey, él no es un monarca, él es una persona que le tiene que dar claramente resultados y por supuesto tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía y a la oposición. Entonces, ese cuento de que todo el que está pensando distinto, pues lo que quiere hacer es daño al pueblo, yo creo que está bastante desenfocado porque lo que se quiere es precisamente, en mi caso personal,
que las cosas salgan bien, vengan de donde vengan. Y les recuerdo mi discurso del 20 de julio. Yo fui el primero en reconocerle al presidente Petro haberse quedado a oír a la oposición, pero también le dije en ese discurso que el boleteo y obviamente lo que está viviendo con la extorsión la ciudad de Sincelejo, pues tiene gravísimos problemas. Y eso es producto de que no se está haciendo control sobre unas organizaciones que en estos momentos delinquen a costa, ahí sí, de los que menos tienen. O es que extorsionar a una persona que tiene una tienda vendiendo empanadas, que su producido no supera los 100.000 pesos diarios y que este clan del Golfo le está quitando entre 25.000 y 50.000, ¿es proteger al pueblo? Esa es una pregunta sencilla de responder. Y eso no tiene ni de izquierda ni de derecha, ni de Marx ni de Keynes. Eso tiene básicamente un contexto que es la realidad. Y por eso yo le pido a los oyentes que no se dejen meter en la narrativa, que ejecuten el control, que ejecuten la crítica con base en los hechos. Álvaro. Está muteado, Álvaro. Han abordado distintos temas. Voy muy rápidamente a pronunciarme sobre algunos. El tema este del control de la inteligencia por presidencia es una cosa extremadamente preocupante. Yo que he hecho estudios de ciencia política y siempre me han apasionado los temas de sociología política comparativa. Una de las cosas, Carlos, y la audiencia que mayor preocupación genera, eso no se airea públicamente, es cuáles fueron las lógicas de control policivo de inteligencia por parte de regímenes autoritarios con la finalidad de terminar limitando las oposiciones en regímenes que eran democracia y que terminaron convertidos en regímenes autoritarios. Un ejemplo de ello es lo que pasó en Cuba. En Cuba, Fidel Castro, por allá en el 62, se reunió con el gobierno soviético y esto le hicieron un diagnóstico muy rápido. No se necesitaba solamente tener bases militares. Recuerden todo el problema de los misiles, esos atómicos, nucleares que pusieron en Cuba y que casi generó una tercera guerra mundial. El punto crítico que analizaron los soviéticos es que una vez que tú controlas a la oposición, que no hay oposición, que no hay libertad de prensa, que controlas la economía, que controlas los medios de comunicación, que controlas, digamos, la sociedad, el único riesgo son los militares. Y el servicio de inteligencia cubano fue entrenado por los soviéticos y por los checos, que era el servicio de inteligencia más entrenado para vigilar a la oposición. Y durante décadas en Cuba, recuerden ustedes, nunca jamás hubo oposición alguna a pesar del fracaso económico de esa revolución. Ese modelo llegó en el 2004, después del golpe de Estado que le dieron a Chávez, cuando Castro se reúne con Chávez y le dice, te das cuenta, el mayor peligro son los militares. Y entonces es un poco complejo entender hoy que aquí en Venezuela, donde la SEBIN es un servicio de inteligencia, que uno se pregunta, ¿por qué no hay oposición dentro de las fuerzas militares contra todos los errores y despropósitos que ha adelantado el régimen de Maduro? Porque hay un sistema de control interno. Y a mí una pregunta que yo me hago es que todos los que han designado, nunca había pasado, ¿no?, que un director del DAPRE terminara manejando y exguerrillero terminara manejando el Servicio de Inteligencia Nacional. Nunca había pasado que un exguerrillero que nadie conocía terminó liderando el Servicio Nacional de Inteligencia. Pero también preocupa mucho, Carlos, que el gobierno en algún momento hubiese propuesto unificar todos los servicios de inteligencia. Hay que aclarar que en Colombia hay un servicio de inteligencia de la Armada, hay uno del Ejército, hay otro de la Policía, y estos servicios de inteligencia cumplen funciones diversas. El de la Armada, lógicamente, ver cómo controlan el área marítima para efecto de evitar todo lo que es el tráfico de narcóticos y demás. El del Ejército es más la seguridad interior y el de la Policía son otro tipo de amenazas. Cuando tú concentras en uno solo, pues esto, el riesgo es que este servicio de inteligencia termine controlando a los actores democráticos. Y este tema de las chuzadas es muy preocupante, porque Colombia, yo no creo que Colombia se vaya a tragar eso. Mira, si algo caracteriza a las fuerzas militares de Colombia, es que ese es un ejército entrenado por los Estados Unidos. Hay que recordar
que los norteamericanos le dieron 15.000 millones de dólares a Colombia para modernizar el ejército después de la crisis que se vivió a finales del gobierno Samper y que puso en cuestionamiento la viabilidad del Estado colombiano, que se llegó a hablar de un Estado fallido. Entonces, en síntesis, yo creo que el presidente debería mandar un mensaje que genere confianza, no concebir la política como un escenario de antagonistas y de un combate donde lo único que pueden haber son perdedores o ganadores, sino llegar a unos entendimientos para efecto de poder mejorar las condiciones del país. Tú en 4 años no vas a transformar una realidad de 200 años. Ese es el otro tema del mesianismo político, que genera unas expectativas, que genera una narrativa que es contraproducente, porque lo que termina generando es una gran frustración en la sociedad. Aquí hay que apostarle a temas que sean realizables. Esto que acaba de decir David sobre la importancia de la reindustrialización del país, del cambio energético, del potencial geoeconómico que tienen las zonas costeras y sobre todo la región Caribe, por la posibilidad que tenemos nosotros de acceder a los mercados internacionales, por los acuerdos de libre comercio, por la proximidad, por la existencia de puertos, por la logística, pero también entender que esta sociedad colombiana, mira, hoy una cifra sorprendente, 1.000 colombianos al día se están yendo para otros países y allá son bien acogidos porque son gente calificada. Hoy las remesas más importantes en Colombia son las que vienen del exterior, que han ido, digamos, generando un nivel de ingresos que ha completado o complementado, digamos, algunos sectores en algunos momentos críticos que hemos tenido, como los que se viven actualmente con la economía. Entonces, es entender que hay que apostar en la sociedad, hay que mejorar el sistema educativo, y estas agendas, Carlos, deberían unir todos los colombianos, no ser unas agendas que se extravíen en el debate político. Y yo lo que esperaría del gobierno es que el gobierno, en un acto de reflexión, entienda que esas lógicas antagónicas lo que hacen es dividir las sociedades, erosiona la confianza en la democracia, y esto pues no es lo deseable para el país. Perfecto. Bueno, senador David Luna, 2 últimas consultas. La primera, en ese ejercicio que hacemos aquí en micrófono abierto de colocar un ojo en el microscopio y otro en el telescopio, ya hemos colocado el ojo en el microscopio analizando un poco la situación de Sucre, de la región Caribe del país, y ahora su visión respecto a ese proceso electoral en Venezuela, que tanto puede beneficiar o perjudicar a Colombia, y también lo que sucede en medio de este contexto electoral en los Estados Unidos. Bueno, Carlos, yo sí espero que el presidente Maduro pierda las elecciones y que haya alternancia de poder, que es lo que la izquierda democrática siempre ha buscado en las diferentes democracias del mundo. Lo que se vive en Venezuela claramente es una dictadura, donde se han robado las elecciones en las últimas oportunidades, pero adicionalmente lo que está viviendo el pueblo venezolano no solamente es pobreza, sino inseguridad. Y me parece a mí que ojalá los venezolanos pues puedan tener unas elecciones transparentes, porque si son transparentes, seguramente el equipo de María Corina va a tener la posibilidad de alternar, llegando al poder, para mostrar que hay unas diferencias grandes entre quienes creemos en la tercera vía, que reza el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, y quienes creen que hay que estatizarlo todo. Yo creo que el Estado, con los recursos de los impuestos de los ciudadanos, pues no debe hacer camisas, ni debe hacer zapatos, porque para eso están los empresarios y los emprendedores de las camisas y de los zapatos. Que estamos en este momento confundiendo a propósito de lo que el presidente Petro viene tratando de hacer, expulsando al sector privado en muchos temas que puede ser muy útil. Y en segundo lugar, me parece que pues las elecciones de los Estados Unidos están atravesando un momento evidentemente crítico. Todo el mundo pues analizó las consecuencias del debate y esperamos que pues puedan ser verdaderamente los más democráticas posibles para saber qué se puede venir y saber al respecto. Yo particularmente pienso que no van a haber movimientos de candidatos, lo que va a dificultar evidentemente el tema para los demócratas. Bueno, senador, muchas gracias por estar con nosotros. Lo dejo con 2 consultas rápidamente. Una, por acá nos dice José Luis Montes, usted es una de las caras visibles de la oposición en estos momentos al gobierno Petro, pero ¿dónde estaba usted en los gobiernos
Duque, Santos y Uribe. Y por otro, para cerrar, su visión respecto a estos cambios en el gabinete que está haciendo el presidente Gustavo Petro. ¿Le gustan, no le gustan? ¿Cómo lo analizan? En el gobierno del presidente Santos, orgullosamente, estaba como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Creo que fue un gran gobierno, lo respaldo, lo respeto y no me da ninguna pena ni ningún temor haber señalado que he participado en él. Al gobierno Duque le hice oposición y le hice oposición con respeto como se la hago al gobierno del presidente Petro. Esto no se trata pues de blanco o de rojo, esto se trata de pensar con criterio basados en la evidencia, con respeto y con firmeza. Yo tengo la capacidad de hablarle con respeto al presidente que sea, porque yo no soy empleado de ningún presidente. A mí me han elegido los ciudadanos y en ese sentido pues tengo la posibilidad, pero también el deber de algo tan importante como es actuar. Y en Colombia tenemos que pasar de ese discurso que tanto daño nos hace. Se cree que quienes hacemos la política pues nos debemos a alguien. Yo comencé mi carrera como miembro de una junta de acción comunal hace 30 años. Fui edil, 2 veces concejal de Bogotá, representante a la Cámara, perdí las elecciones a la alcaldía, fui viceministro, fui consejero presidencial, fui ministro y hoy soy senador de la República. Mi carrera no me la ha hecho nadie, salvo los ciudadanos. Así que yo no le tengo que rendir cuentas a ningún presidente ni a ningún expresidente. Tengo autonomía. Mi nombre es David Luna, yo respondo por mis actos y me gustaría que evaluaran mis actos, no lo que los demás presidentes han hecho. Por eso hay que pensar en el futuro, por eso hay que pensar en una renovación generacional, por eso hay que cambiar la forma de pensar, de creer que este país se divide entre Uribe y Petro. Al doctor Uribe y al doctor Petro hay que darle las gracias por lo que hicieron, pero ellos ya tuvieron su momento. Llegó el momento de otra generación que merece la oportunidad de ver al país de manera distinta. Y una cosa de las que es distintas es hablar con claridad y hablar con respeto. Y en segundo lugar, sobre el gabinete, yo respeto el fuero presidencial, el presidente puede mover su gabinete cuantas veces quiera, pero sí me preocupa que 16 cambios en menos de 2 años, pues genera evidentemente 2 consecuencias graves. La primera, que estamos viendo una bajísima ejecución presupuestal, y la segunda, un recaudo bajísimo, no visto nunca en los últimos 20 años. Eso significa que la gente no está pagando impuestos porque no tiene plata para comprar la comida, y eso es producto de una reforma tributaria que en su momento el presidente Petro y el ministro Campo tramitaron desde mi punto de vista equivocadamente. Ojo, ojo, que ya anunciaron que quieren volver a presentar otra reforma tributaria golpeando a los que menos tienen. Senador David Luna, del Partido Cambio Radical, a esta hora de la mañana, micrófono abierto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo especial.